En un pequeño pueblo costero, la casa de los Villalobos permanecía deshabitada desde hacía décadas. Era una construcción antigua, con ventanas rotas y paredes cubiertas de enredaderas. Los habitantes del pueblo la evitaban, murmurando historias de tragedias y desapariciones. Marta, una joven escritora en busca de inspiración, llegó al pueblo, atraída por las leyendas. Alquiló una pequeña cabaña cerca de la playa y comenzó a investigar la historia de la casa Villalobos. Según los ancianos del lugar, la última familia que vivió allí había desaparecido, sin dejar rastro una noche de tormenta. Decidida a descubrir la verdad, Marta visitó la casa en una tarde nublada. Empujó la puerta chirriante y entró en el oscuro vestíbulo. El aire estaba cargado de humedad y abandono. Subió las escaleras, que crujieron bajo su peso, y llegó a una habitación donde encontró un viejo diario, cubierto de polvo. El diario pertenecía a Clara Villalobos, la última habitante de la casa. Sus páginas detallaban una vida llena de dolor y pérdida. Clara había perdido a su esposo, en un naufragio, y a su hijo pequeño, en un misterioso accidente en la casa. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa, hablaba de voces que susurraban su nombre y de sombras que se movían en la oscuridad. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Marta. Sintió que alguien la observaba. Se giró, pero no vio ni siquiera una sombra, peor a alguien por ahí. Continuó leyendo el diario, absorta en la trágica historia de Clara. Pero las sombras en la habitación parecían cobrar vida, danzando al ritmo de una melodía siniestra. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapando a Marta dentro. De pronto, el frío se hizo presente, la temperatura descendió bruscamente y las paredes comenzaron a resonar con un eco inquietante. Marta intentó abrir la puerta, pero estaba sellada. Ahora, aparecieron sombras que se acercaban, susurrando su nombre. Desesperada, Marta recordó la última línea del diario: solo el fuego puede purificar esta maldición. Buscó frenéticamente por la habitación y encontró una vieja lámpara de aceite. La encendió y, sin darse cuenta, sus manos temblorosas, prendió fuego a las cortinas. Las llamas se propagaron rápidamente, iluminando la habitación con un brillo feroz. Las sombras se retorcían y gritaban, desvaneciéndose en el humo. Marta logró abrir la puerta y escapar, justo cuando la casa comenzaba a arder. Desde la seguridad de la playa, Marta observó cómo la casa Villalobos se consumía en el fuego. Las llamas rugieron, llevando consigo los ecos de una venganza largamente esperada. El pueblo, al día siguiente, se despertó con la noticia de que la maldición había terminado. Pero Marta sabía que las historias no siempre tienen un final feliz. A medida que los restos de la casa se enfriaban, un nuevo rumor comenzó a circular. En las noches de tormenta, cuando el viento sopla desde el mar, aún se pueden escuchar los susurros de las sombras, buscando a su próxima víctima. Marta se convirtió en una figura conocida en el pueblo, tras su experiencia con la casa Villalobos. Aunque la mansión quedó reducida a cenizas, la intriga y el temor persistieron. Marta, decidida a entender más, continuó investigando la historia y los misterios que rodeaban la casa y la familia Villalobos. Una noche, mientras revisaba antiguos archivos en la biblioteca del pueblo, Marta encontró una carta oculta en un libro polvoriento. La carta, escrita por Clara Villalobos, parecía haber sido dirigida a un sacerdote local. En ella, Clara describía visiones de su esposo e hijo, quienes le advertían sobre una presencia maligna en la casa.
Clara rogaba por ayuda, temiendo que el espíritu oscuro los hubiera atrapado. Con esta nueva información, Marta decidió visitar la iglesia del pueblo. Allí conoció al padre Alejandro, un anciano sacerdote, que había oído hablar de la maldición. Al ver la carta, el padre Alejandro asintió gravemente y le reveló que la familia Villalobos había sido víctima de una antigua maldición lanzada por un marinero despechado, quien culpaba al patriarca de la familia por la pérdida de su propio hijo en el mar. El padre Alejandro le explicó a Marta que el espíritu del marinero aún buscaba venganza y que, aunque la casa había sido destruida, el espíritu podía seguir acechando el pueblo. Marta, con el apoyo del sacerdote, decidió realizar un exorcismo en el lugar donde la casa Villalobos había estado. La noche del exorcismo, una tormenta azotó el pueblo. Bajo la lluvia torrencial, Marta y el padre Alejandro se dirigieron al terreno quemado. Encendieron velas y comenzaron a recitar oraciones, pidiendo la liberación de los espíritus atrapados. El viento aullaba y las sombras danzaban a su alrededor. De repente, un frío intenso se apoderó del lugar y una figura espectral apareció ante ellos. Era el marinero, su rostro deformado por la ira y el dolor. El espíritu se abalanzó sobre Marta, pero el padre Alejandro se interpuso, elevando su crucifijo y recitando las palabras sagradas con fervor. El enfrentamiento fue feroz, pero finalmente, con un último grito desgarrador, el espíritu del marinero fue consumido por una luz brillante y desapareció. Las sombras se disiparon y la calma volvió al terreno. Marta y el padre Alejandro, exhaustos pero aliviados, supieron que la maldición había sido finalmente rota. Los días siguientes, el pueblo comenzó a sentir un cambio. La atmósfera sombría, que había pesado sobre ellos durante tanto tiempo, se levantó. Los habitantes empezaron a reconstruir y a mirar hacia el futuro con esperanza. Marta, satisfecha con su trabajo, decidió quedarse en el pueblo y escribir sobre su experiencia. Su relato se convirtió en una obra aclamada, no solo por su narrativa, sino por la esperanza y el coraje que inspiró. Pero a veces, en las noches de tormenta, Marta se asoma a su ventana y escucha el eco de las olas rompiendo contra la costa. Y en esos momentos, no puede evitar preguntarse si alguna sombra del pasado aún persiste, esperando su oportunidad para regresar. Los días pasaron y el pueblo comenzó a recuperar su normalidad. Marta, aunque aliviada por haber ayudado a romper la maldición, no podía deshacerse de una sensación de inquietud que la perseguía. Sus sueños estaban llenos de visiones y susurros, siempre llevándola de regreso a la mansión Villalobos, ahora solo un terreno vacío. Una noche, mientras caminaba por la playa, bajo la luz de la luna, Marta encontró un viejo colgante, semi-enterrado en la arena. Al limpiarlo, vio que tenía grabada la inicial C. Recordó que Clara Villalobos siempre llevaba un colgante similar en los retratos antiguos que había visto. Sintió un escalofrío y guardó el colgante, decidida a investigar más sobre su significado. Al día siguiente, Marta visitó de nuevo al padre Alejandro, quien le confirmó que el colgante pertenecía a Clara y que se creía que tenía propiedades protectoras. Sin embargo, el padre Alejandro parecía preocupado. Le advirtió a Marta que aunque el espíritu del marinero había sido exorcizado, los objetos personales podían aún mantener una conexión con los espíritus de la casa. Esa noche, Marta decidió hacer un ritual de purificación con el colgante, siguiendo las instrucciones que había encontrado en uno de los antiguos libros de la biblioteca. Encendió velas y quemó incienso, recitando palabras de protección.
De repente, una ráfaga de viento apagó las velas y la temperatura en la habitación descendió bruscamente. Marta sintió una presencia detrás de ella y se dio la vuelta lentamente. Ante sus ojos apareció Clara Villalobos, su figura etérea y su rostro marcado por la tristeza. Clara extendió su mano hacia el colgante, y Marta, temblando, se lo ofreció. Al tocarlo, Clara susurró: «La maldición no ha terminado. El mal busca un nuevo hogar». Antes de que Marta pudiera reaccionar, la figura de Clara desapareció y el colgante cayó al suelo. Marta comprendió que el espíritu del marinero no era el único en la casa y que otras fuerzas oscuras seguían buscando víctimas. Decidida a poner fin a la amenaza, de una vez por todas, Marta se reunió nuevamente con el padre Alejandro. Juntos, planearon un ritual definitivo para liberar a todos los espíritus atrapados. Reunieron a varios habitantes del pueblo, explicando la necesidad de unirse para proteger a la comunidad. La noche del ritual, el grupo se reunió en el terreno de la antigua mansión. Encendieron una gran hoguera y formaron un círculo alrededor de ella, sosteniendo objetos personales encontrados en las ruinas de la casa. Marta sostuvo el colgante de Clara en sus manos, sintiendo su peso y la historia que llevaba consigo. El padre Alejandro comenzó a recitar las oraciones, y Marta, con voz firme, llamó a los espíritus para que se presentaran. El aire se llenó de una energía tangible y las sombras comenzaron a formarse alrededor del círculo. De repente, las llamas de la hoguera se alzaron y las figuras de los antiguos habitantes de la casa Villalobos aparecieron. Clara, su esposo y su hijo, todos atrapados en un bucle de sufrimiento. Marta, con lágrimas en los ojos, rogó por su liberación. Una luz brillante emanó del colgante y envolvió a los espíritus. Los susurros cesaron y las sombras se desvanecieron. Clara y su familia, ahora libres, agradecieron a Marta con una última mirada antes de desaparecer. El terreno quedó en silencio, y el pueblo, finalmente, pudo descansar en paz. Marta, aunque marcada por la experiencia, se sintió en paz. Sabía que había ayudado a poner fin a una tragedia ancestral y a proteger a futuras generaciones. Sin embargo, cada vez que el viento soplaba fuerte y la luna se ocultaba tras las nubes, Marta no podía evitar recordar las palabras de Clara. Sabía que la vigilancia y la valentía eran necesarias, pues el mal siempre busca un nuevo hogar. Después del ritual, en el terreno de la antigua mansión, Marta sintió un respiro de alivio. El pueblo parecía tranquilo, y la atmósfera sombría, que había pesado durante tanto tiempo, había desaparecido. Los habitantes del pueblo comenzaron a reconstruir sus vidas y la paz parecía haber regresado. Sin embargo, la paz fue efímera. Marta, aunque satisfecha con su trabajo, no podía deshacerse de una inquietante sensación de que algo estaba mal. En sus sueños, veía sombras moviéndose a través del terreno quemado y sentía una presencia ominosa que la seguía incluso durante el día. Una noche, mientras revisaba sus notas en la cabaña, Marta recibió una llamada telefónica de un número desconocido. La voz al otro lado era un susurro ininteligible, pero pudo distinguir palabras fragmentadas que decían algo así: «No has terminado. No has terminado». Aterrorizada, Marta fue al terreno de la mansión para investigar. Aunque el lugar estaba en calma, la sensación de ser observada era inescapable. Mientras caminaba entre los escombros, encontró una antigua caja, escondida bajo los restos de la casa.
Dentro de la caja había una serie de cartas y documentos antiguos, entre ellos una carta de un antiguo hechicero que había residido en la mansión siglos atrás. La carta hablaba de un ritual oscuro, diseñado para sellar, no solo a los espíritus, sino también para atraer a nuevas entidades, a través de un portal que nunca debía ser abierto. El hechicero había descrito cómo la apertura del portal permitiría que las sombras atrapadas en el limbo encontraran nuevos anfitriones en el mundo real. Alarmada, Marta se dio cuenta de que el ritual que ella había realizado para liberar a los espíritus había inadvertidamente abierto este portal. El hechicero había anticipado que el portal solo podría ser sellado por alguien que realizara un sacrificio personal, una acción que implicaba un gran costo. De vuelta en la cabaña, Marta trató de reunir a los aldeanos para advertirles, pero la atmósfera del pueblo había cambiado. Los rostros de las personas parecían sombríos y vacíos, sus ojos reflejaban una fría indiferencia. Marta empezó a sospechar que algo no estaba bien, pero no pudo obtener respuestas. Esa noche, mientras dormía, se despertó con un grito estrangulado. Las sombras en la cabaña parecían moverse por sí solas, y un frío penetrante llenó el aire. Marta se levantó y vio que el colgante, que había arrojado al mar, había reaparecido en su mesita de noche, cubierto de arena y algas. De repente, las sombras se materializaron en formas humanoides, con rostros distorsionados por el sufrimiento. Marta intentó huir, pero las sombras la rodearon, susurros siniestros llenaban la habitación. La figura del marinero, su rostro deformado por la furia, apareció entre las sombras, acercándose lentamente hacia ella. Marta, con el corazón acelerado, recordó la carta del hechicero. Con desesperación, trató de realizar un nuevo ritual utilizando el colgante, con la esperanza de cerrar el portal. Pero las sombras eran demasiado poderosas. Cada intento solo parecía alimentar su ira. Con un grito final, Marta se vio atrapada por las sombras. Los gritos de terror se mezclaron con el eco de la venganza, mientras la oscuridad la envolvía. Las sombras se apoderaron de la cabaña, extendiéndose hacia el pueblo. El amanecer llegó, pero el pueblo estaba desierto. Las casas estaban vacías, y un silencio ominoso llenaba el aire. La cabaña de Marta estaba en ruinas, con signos claros de una lucha desesperada. El colgante, ahora negro y quemado, yacía en medio de los escombros. La leyenda de la casa Villalobos se transformó en una nueva historia de terror. El pueblo había sido tomado por las entidades oscuras que habían sido liberadas, y el eco de la venganza continuaba resonando en la oscuridad. Y así, la historia de Marta y el mal que había desatado se convirtió en una advertencia espeluznante. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca más pueden cerrarse, y la oscuridad que una vez fue contenida, puede volver para reclamar lo que es suyo.